al hermano José Ortiz, a cada hermano que se encuentra aquí presente, a cada vida que nos escucha a través de estos medios en esta mañana hermosa, esta mañana maravillosa. La palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. En pocas palabras, este día es el día que Dios separó para tu vida, para hablarte de una manera especial, hablarte de una manera sobrenatural. Estamos más que convencidos que todo lo que hacemos aquí viernes tras viernes es para alabar, número uno, el nombre del Señor, y para que vidas puedan escuchar una palabra de parte de Dios, una palabra que transforma, una palabra que hace cosas nuevas, una palabra que quiere transformar tu vida, quiere transformar tu matrimonio, quiere transformar tu familia. Amado que me escuchas en esta mañana, nosotros no estamos aquí para perder el tiempo viernes tras viernes. Lo hacemos con planes y propósitos. Lo hacemos intencionalmente para que tú puedas entender que Cristo te ama, que Cristo tiene el poder de cambiar tu vida, amado, como está cambiando nuestras vidas, como está cambiando nuestra familia, como está cambiando nuestros matrimonios. En esta mañana quiero traer una palabra que hará algo muy especial en tu corazón. Esta palabra no solamente la queremos hablar a tu intelecto o a lo que tú puedas pensar en tu mente. Esta palabra la queremos hablar para que tu corazón, tu alma y tu espíritu puedas recibir algo sobrenatural de parte de Dios. Porque cuando recibimos algo sobrenatural, las cosas tienen que cambiar en nuestra vida, tienen que cambiar en nuestro entorno. Y yo le puse como título a esta palabra que quiero compartir con cada uno de los que nos escuchan, no solamente a través de estos medios, sino también aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, porque estamos en YouTube como Iglesia Sin Paredes. Búscanos para que recibas una palabra de parte de Dios. Hoy Dios quiere hablar de una manera muy particular. Aquellos, como ya dije antes, que nos escuchan a través de estos medios, pero también aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Esta palabra también quiere hablar a nuestras vidas, aquellos que nos encontramos aquí, que somos parte de esta iglesia o de este movimiento evangelístico que se llama Iglesia Sin Paredes. Identifica lo que te detiene. Es la palabra que quiero compartir con aquellos que nos escuchan. Identifica lo que te detiene. Amado, cuando hablamos de identificar algo, estamos hablando de reconocer o de distinguir algo que nos está deteniendo en el camino hacia la salvación. Hay vidas que en esta mañana nos escuchan, que pueden entender de una manera muy certera lo que yo quiero decir con identifica lo que te detiene. Porque ellos saben y saben que hay cosas y hay también gente que les están deteniendo hacia el propósito que Dios ya destinó para cada uno de ellos o de aquellos que nos escuchan. Y cuando habla de detenerse o detenido, estamos hablando de algo que está privado, pero la buena noticia es que está privado provisionalmente de libertad. Está falto de soltura y por eso no puede avanzar hacia lo que Dios destinó para cada uno de ellos. Yo sé lo que tengo para cada uno de ustedes, dijo el Señor. Yo tengo cosas de bien y no de mal. Pero tú tienes que acercarte a aquel que tiene el poder de cambiarte, de transformarte, de hacerte lo que la palabra dice, una nueva criatura. Y cuando hablamos de esta palabra, hay un texto bíblico, o algunos textos bíblicos que quiero compartir con aquellos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo número 12.
Y leemos en el versículo número 1 de este capítulo 12 de la siguiente manera: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amados, yo voy a leer esta escritura una vez más para que podamos entender lo que el escritor de Hebreos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos asedia, que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor de esta poderosa carta está hablando de algo muy importante. Primeramente, está hablando de un lastre. Cuando yo estudiaba esta palabra, lastre, pude entender que esto lo que significa es una piedra de mala calidad que está en la superficie de la cantera. Pero está hablando también esta palabra de juicio y de peso. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el apóstol, en este caso puede haber sido el apóstol Pablo, o puede haber sido otro escritor de este libro, que está hablando de la siguiente manera. Está hablando del juicio o el peso. Amado, hay gente que todavía, aún conociendo al Señor, se encuentran creyendo que todavía tienen un juicio o tienen un peso sobre su cuerpo. Amado, pero el apóstol dice en esta carta, por tanto, amado, lo que está diciendo es que tienes que avanzar. Esto es una expresión crucial de transición, una expresión de cambio, una expresión de entender y comprender en nuestra mente que el Dios de los cielos ya no nos quiere enjuiciar, sino que nos quiere bendecir para que continuemos hacia adelante. Y cuando dice que hay una grande nube de testigos, amado, cuando pude estudiar, estos son los hombres de la fe. Estos hombres ya no nos miran desde el cielo como meros espectadores, sino que nos miran, que sus vidas tienen que ser nuestros testigos de perseverancia y fe. Amado, estos hombres que en la Biblia se registran, pudimos ver que son hombres que nos dieron ejemplo de perseverancia y de fe. En esta mañana tenemos que entender de una manera muy especial que hay hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, que son hombres y mujeres que son ejemplos de lo que es perseverar en la fe, de lo que es seguir hacia adelante. Hay gente que nos están escuchando en esta mañana que tienen que entender que si diste un paso de fe, que si conociste al Cristo de la gloria y lo aceptaste como tu único y exclusivo Salvador, tienes que permanecer perseverando en la fe. Y la Biblia dice que tenemos que despojarnos. Amado, ¿de qué tenemos que despojarnos? Eso es en esta mañana una excelente pregunta que se tiene que hacer el hombre, que se tiene que hacer la mujer, que se tiene que hacer el joven que nos escucha en esta maravillosa mañana. Amado, esto se refiere a la inseguridad y la ambivalencia que a veces puede permear en cada uno de nosotros. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos hacen inseguros delante de Dios. Por eso es que, como decía mi hermano José en esta mañana, el que viene a mí, Jesús nunca lo echa afuera. Al contrario,
Cuando venimos a Él, Él abre sus brazos y abre sus brazos de favor, de misericordia y de perdón. Amado que me escucha, pero hay cosas que tú has identificado en tu vida de las cuales tienes que despojarte. Posiblemente hay amistades en tu vida de las cuales, amado que me escucha, vas a tener que dejar atrás o vas a tener que despojarte de ellas. ¿Por qué? Porque no te están dejando avanzar, no te están dejando creer hacia lo que Dios y el propósito de Dios en tu vida. Tienes que despojarte de aquellas cosas que ya el Espíritu Santo de Dios te ha revelado. Te las ha revelado porque te ama y porque la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de actuar. Arrepentimiento es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Amado, la noticia que tengo para ti en esta mañana es que si tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener el poder de poder despojarte de aquellas cosas que no te están dejando avanzar hacia el plan y el propósito de Dios. Aquellos hebreos que la carta habla, dice que no habían comenzado la carrera, pero no podían comenzar la carrera porque tenían un peso o se sentían pecadores delante del Señor. Pero hay algo que quiero decirte en esta mañana. Cuando tú llegaste a Él, Él dice la palabra que tomó tus pecados. Dice que tomó tus pecados. Ya no te corresponde a ti seguir caminando con estos pecados. Y cuando la Biblia dice que te despojes de todo peso, tiene que ver específicamente con las dogmas de los hombres que le querían imponer a aquellos hebreos en aquel entonces y te las quieren imponer a ti en esta preciosa mañana. Tienes que entenderlo. Amado, esto no es por religión, esto no es por dogmas de hombre. Jesús vino a pagar el precio de tu salvación y la mía. Él cambió, dice tu palabra, tu lamento en baile. Él cambió tu tristeza en alegría. Este peso tenían que tratar de dejarlo atrás. Este pueblo había sido, maldito por aquella religión que ponía cargas que no podían ni ellos mismos llevar, los religiosos de aquel entonces. Entonces tenemos que entender que esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino es por la fe. Aunque sabemos que la obra es importante, más importante que la obra es la fe de creer en el Hijo de Dios. Cuando tú no sueltas ese peso, amado, será el estorbo que impedirá que avances en esta carrera. Esto es una carrera y no es una carrera corta. Esto es una carrera que nosotros podemos identificar como una carrera de maratón. Y también dice la palabra que tienes que soltar el pecado que te asedia. Amado, el pecado que te asedia es el pecado que te persigue. Cada uno de los que estamos aquí somos asediados o perseguidos por el pecado. Pero también tienes que soltar el pecado de la incredulidad para venir a Él. Y ese pecado de incredulidad, es también una palabra que dice que consiste en negarte a ti mismo. Esto significa, amado, poner tu confianza en Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, estoy citando el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versos 24 y 25, la palabra de Dios nos dice en esta hermosa y maravillosa mañana: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Más adelante dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Voy a tratar de explicarte en una manera que el Espíritu Santo me daba en esta madrugada de este texto. Oh, ¿qué significa si quieres seguir en pos de mí? ¿Qué es negarse a uno mismo, amado? Negarse a uno mismo es soltar aquellas cosas que sabemos que ofenden a Dios. Es renunciar a todo aquello que sabemos que no nos deja avanzar y que nos mantiene detenidos. El Hijo de Dios o el que viene al Señor no es para mantenerse detenido. El Hijo de Dios vino para avanzar, vino para seguir hacia adelante y no para atrás. La Biblia dice que nosotros somos cabeza y no somos cola. Por lo tanto, tenemos que entender que si somos cabeza tenemos el poder de poder entender las cosas y de poder tomar buenas decisiones. Hay una decisión que tiene que tomar el ser humano, y esa decisión es conocer primeramente a Cristo, aceptarlo como su único y exclusivo Salvador, porque sin Él tú nada puedes hacer, yo tampoco nada puedo hacer. Oh, esto también significa, negarse a sí mismo también significa renunciar a nuestras creencias y creer en aquel que pagó el precio de nuestra salvación. Amado, es depender de Él en nuestras circunstancias y también en nuestras debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos circunstancias, problemas que van a venir en nuestra vida, pero también hay áreas de nuestra vida que son débiles. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que creer en Él, en nuestras circunstancias y también en nuestras debilidades. ¿Qué es tomar mi cruz? Amado, tomar mi cruz. ¿Por qué Jesús usa esta metáfora para describir lo que debemos de hacer? Tomar mi cruz es enfrentar mis circunstancias, confiando en que Él tiene cuidado de ti. Amado, pero ¿cómo vas a enfrentar tus circunstancias si todavía no has dado un paso de fe? Para enfrentar las circunstancias que son los problemas que todos vamos a tener en la vida, tienes primero que tenerlo a Él en la barca de tu hogar, en la barca de tu familia. Si lo tienes a Él, aunque vengan dificultades y vengan circunstancias difíciles, no vas a caer. Y si cae, Él te levanta, porque Él tiene el poder para levantar al que está caído. Él quiere salvar, el que quiere salvar su vida, la perderá, dice la palabra. Y el que pierda su vida, la ganará. Aquí Jesús nos está hablando de dos tipos de vida. La que el hombre lleva sin Dios, que tiene sus años contados sobre la faz de la tierra. Y también está hablando de la vida para la cual Jesús pagó el precio en aquella cruz. Estas dos vidas son una realidad en la vida de cualquier ser humano. Este tipo de vida que lleva sin Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento, hará que pierdas la verdadera vida que Él te ofrece hoy. Una vida abundante. Amado, esa vida abundante solamente la puede dar el Señor. Porque Él dijo, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el texto que leímos, que es el primer texto de ese libro de los Hebreos en el capítulo número 12, también dice que tenemos que correr esta carrera con paciencia o con perseverancia. Pero también esto, cuando habla de paciencia y habla de perseverancia, esto se traduce como resistencia. Es la determinación constante de seguir hacia adelante, sin ceder a la tentación de bajar el ritmo y darse por vencido. Amado, si alguien quiere sacarte del camino, es el enemigo de las almas, que vino, dice la palabra, a matar, a hurtar y a destruir. Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo.
Toda obra del enemigo es deshecha cuando vienes a los pies de Él, a los pies de Jesús. Y aunque Él, dice su palabra, se levante como río, la Biblia dice que el Espíritu de Dios plantará bandera sobre toda adversidad y sobre toda situación que viene de parte del enemigo. Cuando habla de paciencia, está hablando de perseverancia. Tenemos que perseverar. Aquellos que me escuchan en esta mañana, que están comenzando esa carrera, el Señor me decía en esta madrugada y en esta mañana, me decía, hay gente que han hecho profesión de fe cuando los hermanos han hecho el llamado, y eso a mí me agrada, pero tienen que tener perseverancia, tienen que buscar un lugar donde congregarse, tienes que buscar un lugar donde puedas recibir una palabra de parte de Dios, una palabra que vaya consona con aquellas cosas que la palabra misma dice. Y cuando la Biblia dice que tenemos que correr esta carrera con paciencia, cuando el apóstol o el escritor del libro de los Hebreos habla, esto es una metáfora, es una comparación del atletismo que requiere un esfuerzo exigente y un esfuerzo agotador. Amado que me escucha, aunque la salvación es por gracia, amado, Él tuvo que pagar el precio. Tú no tuviste que ver en esta salvación, o no aportaste nada a esta salvación. Esta salvación es grande. Tengo que corregirme. Tú aportaste, sí, y yo aporté también nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos. Esta carrera es grande, esta carrera es larga, pero para llegar a la meta vas a necesitar conocimiento de la verdad, conocimiento, arrepentimiento, y significa esto volverte a Él. Significa también sumisión a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y cuando habla de que tienes que entender algo muy importante, que es que tienes que fijar la meta, o la mirada, perdón, en Jesús, que es el segundo texto, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Amado, cuando yo leía esto, el gozo que le esperaba, a Jesús lo que le esperaba era una cruz. A Jesús lo que le esperaba era todo lo que el hombre humano no podía soportar, pero Él lo tuvo como gozo. ¿Sabes por qué? Porque en ese gozo vio tu salvación, y vio mi salvación, y vio la salvación de todos los que estamos aquí. Y la Biblia dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y la Biblia dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, y yo le añado, intercediendo por ti, intercediendo por tu casa, intercediendo por tu familia, intercediendo por tus hijos, amado, porque Él está a la diestra del Padre para interceder por cada una de nuestras peticiones. Pero para llegar a la meta vas a necesitar conocimiento de la verdad. Cuando la Biblia dice puestos los ojos en Jesús, está hablando de fijar tu mirada, prestar atención, que tu punto de referencia sea Él y no el hombre. Amado, en esta mañana estás escuchando palabra de Dios. Estás escuchando a alguien que es un ser humano como tú, que es un ser humano también sujeto a pasiones, que ha pecado, claro que ha pecado, que le ha fallado a Dios, claro que le ha fallado, pero hay una grande diferencia en que ponemos nuestra mirada en Jesús cuando vienen los momentos difíciles. La Biblia dice que cuando ponemos la mirada en Jesús, la estamos poniendo en el iniciador, en el que perfeccionó nuestra fe. También dice, fija tu mirada, presta tu atención, que tu punto de referencia sea Él y no el hombre. El que corre esta carrera no debe entretenerse mirando hacia el lado. Su mirada tiene que estar enfocada hacia el frente. Esto también significa puesto los ojos en Jesús.
Si te enfocas en Él, amado, llegarás a la meta. Pero si miras tus circunstancias, cambiarás el paso y te lamentarás de no haber completado la carrera. Amado, pero la buena noticia es que si no completaste la primera carrera, esta segunda carrera, como te hablaba el viernes pasado, de una segunda oportunidad, Él tiene el favor, la misericordia y la gracia de ponerte de nuevo en la próxima carrera para que tú seas el hombre y la mujer que Dios ya dijo que tú eres. Tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe. Oh, si te enfocas, llegarás a la meta, amado. Si necesitas motivación, sigue al hombre. Pero si quieres transformación, que es salvación, sigue a Cristo. Eso es un principio que pude escribir en esta mañana. Si necesitas motivación, sigue al hombre. Pero si quieres transformación, sigue a Cristo. Cuando la Biblia habla de iniciador, está hablando de autor. Significa al que dio origen y quien establece todo. Desde el principio de la creación, Él fue el ejemplo a seguir, Jesús. De hecho, cuando tú no la buscaste, Él te buscó a ti. Cuando yo no lo busqué, Él me buscó a mí. Cuando Él o los que estamos aquí no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros por amor a su nombre y para salvar nuestras vidas. Cuando habla de consumador o iniciador, el término literal es perfeccionador. Amado, el que lo completa todo y lo perfecciona todo, ese es Jesús, el único que puede cambiar al hombre y cambiar su destino. La Biblia dice en el capítulo número 1 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, dice en ese verso número 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amado, cuando Dios comienza algo, cuando Dios comienza una obra de salvación, es alguien que la termina. Por eso dijo en la cruz, consumado es. El sacrificio fue completado, fue excelente, fue perfecto. Y aunque tú y yo nos podamos ver manchados, delante del hombre hay uno que ya completó ese sacrificio en la cruz. Hay uno que ya nos ve completado, porque Él dice y ve las cosas que no son. Dice la palabra como si fueran. Oh, tú y yo estamos completos delante de Dios, pero es cuando venimos a Él y confiamos en Él. Oh, en el verso número 3 de esa carta a los hebreos, dice así, así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando la Biblia habla de considerar aquel, lo que significa esto es, toma en cuenta el ejemplo del Maestro, de cómo fue humillado, maltratado, pero nada de eso lo desenfocó del propósito de Dios, del Padre. Tienes que entender algo, que posiblemente haya gente a tu alrededor que no han sido buenos ejemplos. Pero aquí la Biblia nos dice, considera aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amado, ¿qué significa esto? Que Jesús es nuestro ejemplo de perseverancia, que Jesús es nuestro ejemplo de mantenernos enfocados en Él, de poner nuestra mirada en Él, porque el que viene a mí, Él no lo echa fuera. Considéralo. Ninguno de nosotros hemos experimentado la persecución como la que fueron sometidos los héroes de la fe. Ninguno de nosotros ha sido apedreado como lo fue Esteban en el libro de los Hechos. Ninguno de los que estamos aquí o los que van a venir al Señor podrán experimentar jamás el maltrato que sufrió nuestro Maestro por amor a ti y por amor a mí. Ninguno de nosotros, por pruebas que pasemos, por circunstancias difíciles que atravesemos,
por problemas que podamos estar enfrentando, podrá jamás compararse con aquel que pagó el precio en aquel madero. Amado, la Biblia dice que derramó toda su sangre, su preciosa sangre, sangre que todavía nos limpia de todo pecado. Y en el verso número 5 dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. No tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Cuando dice no tomes a la ligera, lo que significa es no menosprecies la disciplina del Señor, porque la misma te fortalecerá en medio de tus circunstancias. Hay gente que me están escuchando en esta mañana, que están pasando por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias difíciles. Pero la buena noticia que te tengo es que no te olvides de las palabras de aliento que como a hijo se te ha dirigido. Pero no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. No menosprecies las palabras que Él dijo en su palabra o en su libro. Amado, la palabra es verdaderamente la disciplina que nos va a cambiar, que nos va a transformar. Porque el Señor dice la palabra: al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Amado, yo estaba estudiando esta palabra azotar. Y cuando pude entender que el azote que Dios habla a través de su palabra y a través de esta carta está hablando de una disciplina que es la que la palabra impone a aquel que lo busca y le sirve en espíritu y en verdad. En Cristo no hay disciplina sin amor, ni amor sin disciplina. Escúchalo bien, porque este principio tiene que quedar grabado en tu corazón. En Cristo no hay disciplina sin amor, ni amor sin disciplina. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿cómo disciplina Dios a sus hijos? Amado, lo hace con su palabra. En 2 de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En esta mañana, esta palabra que estamos hablando o predicando es una disciplina que Dios ha permitido que tú escuches para que puedas entender el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Cuando dice que la palabra es inspirada, está hablando del soplo de Dios. Ese soplo de Dios que está en su palabra. Él sopló esa inspiración en su palabra y dice que es útil para enseñar. Amado, la herramienta más efectiva de enseñanza para el Hijo de Dios está en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24, pero mis palabras no pasarán. Ellas permanecen para siempre. Cuando la palabra dice que la palabra enseña, tienes que tener un espíritu enseñable. Tienes que permitir que la palabra de Dios se constituya en ti, oh poderosa en tu vida. Tienes que ser como un niño, venir a Él y reconocer que su palabra te quiere enseñar. Amado, todo lo que hablamos aquí es la palabra de Dios a tu vida. Esa palabra te enseña, te corrige, esa palabra te disciplina. En el Salmo 119 y en el verso 160, ya estamos cerrando este mensaje en esta mañana, dice: la suma de tu palabra es verdad. Escucha bien: y cada una de tus justas enseñanzas es eterna. Vuelvo y lo voy a leer aquí para que lo puedas entender. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el salmista, y cada una de tus justas enseñanzas es eterna. Y la palabra dice que es útil también para reprender. Cuando dice reprender es que está amonestando cuando nos estamos desviando del camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero la Biblia dice que son caminos de muerte. Por eso es que la palabra nos corrige en medio
de nuestros problemas y nuestras circunstancias. La palabra te moldea tu manera de pensar. Amado, eso es lo que está haciendo la palabra en esta mañana en aquellos que nos escuchan. Está moldeando, está cambiando tu manera de pensar. Te inspira a la oración y te enseña a esperar en el Señor. También te inspira a invertir tiempo en la alabanza y en la acción de gracia. Eso lo hace la palabra. O te inspira a invertir tiempo en la alabanza y en la oración. La oración es vital. Claman a mí los justos, dice la palabra, y Jehová responde. Cuando habla de clamar, está hablando de oración, está hablando de perdón y está hablando de misericordia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y para terminar, en esta mañana quiero que puedas entender algo. Pablo tuvo que reconocer que necesitaba también de alguien, y ese alguien era el mismo Dios que había conocido y se le había revelado de una manera sobrenatural. Y en la carta que él escribió, Filipenses capítulo 3 y verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando dice prosigo a la meta, lo que significa es me mantengo enfocado en la meta. Y esta está adelante y no está atrás. Para enfocarte en lo que está adelante, tienes que dejar el pasado atrás, amado. El pasado, posiblemente, tu pasado y el mío, no fueron un pasado que le agradó a Dios. Pero eso pasado, eso mismo es pasado. Ahora no podrás disfrutar tu presente si todavía te encuentras enfocado en tu pasado. Jamás podrás disfrutar las maravillas de Dios si te mantienes enfocado en tu pasado. El pasado quedó atrás. El pecado quedó atrás. Aquellas cosas que no le agradaban a Dios quedan atrás. Cuando vienes a Cristo y aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Amado que me escucha, esto han sido palabras de vida para ti. Han sido unas palabras que Dios ha puesto en mi corazón y las llevé a mis notas para poderlas compartir contigo en esta mañana. Estas palabras son vida y son verdad. Mi palabra, dijo Jesús en una ocasión, son vida y son verdad. Amado, cuando está hablando de que son vida y son verdad, es que esa vida de Dios está en su palabra. Por eso es que dice, y vuelvo, repito el texto que ya cité hace unos minutos atrás: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amado, esta palabra, muchas de las citas que tuvimos en bien compartir contigo en esta mañana, fueron citas que tienen miles de años ya descritas. Mas sin embargo, esta palabra en esta mañana se vuelve una rema, una revelación. ¿Qué significa una rema o una revelación? Lo que significa es que esta palabra es la revelación que tú necesitas en esta mañana para dar un paso de fe, un paso de esperanza. En esta mañana te voy a pedir que junto conmigo haga esta oración de arrepentimiento delante del Señor, y después de esta oración ores a Dios para que Él te muestre un lugar donde vas a recibir una palabra de parte de Dios. Repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Lávame en tu sangre, sangre que me limpia de todo pecado. Espíritu Santo de Dios, toma mi vida, toma mi ser y permite, Señor, que yo pueda tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús.
nombre que es sobre todo nombre. En esta mañana te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y sea con los tuyos.